Instituto Mexicano del Transporte. Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Anaya Díaz, investigador de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, parte del grupo de monitoreo estructural de la misma coordinación. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida a este seminario IMT, donde vamos a hablar de una prueba de carga que se realizó en un puente de concreto preesforzado, en el cual tuvimos que resolver algunos retos, sobre todo por la condición del puente y demás, ¿no? Entonces los espero. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí en el seminario para, pues, esta ocasión, presentarles un proyecto que creo que de alguna forma se diferencia de otros que hemos hecho en cuanto a pruebas de carga. Hace poco mi jefe, el doctor Quintana, presentaba lo que son los casos que hemos atendido en cuestión de muelles, donde de alguna forma complementamos todo el estudio con inspecciones, pruebas de materiales, pruebas de carga y tal, ¿no? Entonces, la motivación de esta plática es presentarle un caso donde no se pudo hacer de forma esto que les estoy comentando, se tuvo que de alguna manera ver otras metodologías, otras formas de contestarle al cliente, en este caso, el estado de su estructura, ¿no? Entonces, como parte de las actividades que hacemos como nosotros en un centro de investigación, pues es precisamente esto, ¿no? No siempre vamos a tener las condiciones adecuadas y hay que ajustarnos, hay que ver qué alternativas tenemos y creo que esto se engloba muy bien en el proyecto que les voy a presentar, ¿no? Entonces, de alguna forma, como recordatorio de estos proyectos que hemos hecho, pues vamos a hablar un poco de forma introductoria de cómo son las pruebas a las que normalmente que hacemos, ¿no? Que son las que hemos estado, las que presentó mi jefe, el doctor Quintana, que son las pruebas de carga que llamamos de diagnóstico, ¿no? Donde de alguna forma en este diagrama se tienen las dos vertientes. Por una parte, lo que son la inspección de daños, evaluación de materiales, y la otra que es la instrumentación y ejecución de pruebas de carga, las cuales debo decir que se realizan con carga de alguna forma controlada, ¿no? Por ejemplo, para probar un muelle, para hacer las pruebas en un muelle, no necesitamos más que un camión, un C3, con peso conocido y el cual ubicamos en diversas posiciones estratégicas para, a través de los sensores que instrumentamos en la estructura, poder obtener las respuestas y con eso calibrar un modelo. Y ya con el modelo calibrado, una vez que ya yo puedo garantizar que mi modelo representa lo que se midió en la realidad, pues ya, yo le puedo decir al cliente cuánto, a partir de las simulaciones de carga distribuida, que si el cliente quiere poner una grúa de 500 toneladas, bueno, todo eso se puede hacer a través de simulación. La parte importante, o bueno, todo es importante, pero la parte que se puede resaltar un poco más, pues es esta parte de la calibración del propio modelo, ¿no? Cosa que, como podemos ver, en esta ocasión, pues no se pudo hacer, tuvimos que irnos por otras vías, ¿no? Entonces, primero les voy a mostrar qué es este proyecto, el proyecto de un puente vehicular de concreto preesforzado. Como objetivo principal del estudio, pues era determinar si la estructura tiene una capacidad estructural adecuada para permitir el tránsito de los vehículos sobre ella. Ahorita les voy a contar algo de la historia de esta estructura y por qué era necesario hacer esto. Y como retos o cosas que había que solucionar para dar respuesta a esto que nos estaban pidiendo, pues era que solamente se contaba con planos geométricos de la estructura, es decir, solamente yo sé cuánto mide en planta y dónde están las vigas y tal, pero yo no puedo ver qué distribución de armados tienen las vigas, no puedo saber qué armado tiene la losa, o sea, se contaba con ese impedimento, ¿no? El puente también tenía muchos años sin uso, estamos hablando de alrededor de unos 8 años que el puente no se usaba, estaba ahí como se había quedado inmerso dentro de una vía importante y bueno, pues había estado ahí acumulando daños por intemperismo, algunas plantas que crecían y demás, ¿no? Entonces, no se contaba con tampoco información de los materiales y lo más importante es que no se contaba con el detalle del preesfuerzo que tienen las traves. Estas traves, a diferencia de otras de concreto reforzado, estas traves adentro, además de las varillas, llevan unos cables o unos tendones de preesfuerzo, ¿no?
Estos tendones lo que se hace es que se pretensan, se jalan, y ya una vez que el concreto tuvo su resistencia, estos se liberan, y el cable a la hora de liberarse, pues lo que hace es que precomprime la estructura. Y lo importante es que hay que resaltar es que no teníamos ni esa información, ni de qué armado tenía, ni qué preesfuerzo, ni sobre todo con cuánto preesfuerzo quedó la estructura, ¿no? Porque el preesfuerzo ese se calcula, se jala con gatos hidráulicos al preesfuerzo que el diseñador determina. Y bueno, eso además en el tiempo va acumulando pérdidas por contracción del concreto, es contracción elástica, contracción a largo plazo, la propia relajación del cable. Entonces, ese preesfuerzo va disminuyendo a través del tiempo, y como esta estructura pues, ya tenía sus años, pues era una incógnita más, ¿no? Entonces, sí teníamos todos estos impedimentos, pero pues teníamos que contestar, ¿no? Si esta estructura tenía la capacidad, ¿no? Aquí, como saben, no nos servía mucho calibrar un modelo, porque yo el modelo, los datos que me da el modelo los tengo que contrastar con la capacidad de la estructura, que como les estoy mencionando, pues no podemos saber qué armado tiene, ¿no? Entonces, esta es la principal limitante, fue el principal reto a resolver en este proyecto, ¿no? Bueno, aquí hay algunas características del puente. Ahí vemos su sección transversal, una sección en línea recta de 8 metros con 20. Son 6 traves Ashto. Ahí se ve un armado, pero pues ese es esquemático. Realmente no supimos no podemos saber qué armado tiene. Y lo que están viendo en planta, esto que donde dice estribo 1, estribo 3, no es una vista así en isométrico ni nada, es una vista en planta. El puente tiene este grado de desviaje, o sea, es un puente totalmente desviajado, inclusive tiene un ángulo que va más allá de lo que a veces permiten los reglamentos en cuanto a un análisis simplificado, ¿no? Para una estructura con este grado de desviaje, sí, el reglamento te pide que directamente lo analices con métodos más sofisticados, ¿no? Entonces también podemos decir que es una estructura especial en ese sentido. También el largo de la estructura, los claros que salva, pues tampoco son relativamente pequeños, son 23 metros, ¿no? 23 metros, pues ya es algo importante, ¿no? Algunas vistas del puente. Este es un puente que está, como les digo, antes formaba parte de la vía principal de la carretera. Poco a poco, como parte de la expansión y que fueron agregándose avenidas y expandiendo en carriles, pues esta estructura quedó como inmersa entre dos grandes avenidas y quedó ahí. De hecho, forma parte del camellón principal de la estructura y bueno, pues quedó ahí atrapado, y estas son sus características, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, vemos algunas fotos de lo que son las juntas. Si se fijan, no tiene junta elastomérica, no tiene una junta de expansión propiamente, tiene ahí algo que está todo agrietado. Y bueno, así son las condiciones en las que encontramos el puente. Algunas vistas de sus apoyos que son neoprenos sobre unos bloques de concreto. También los neoprenos ya tenían sus años, sus agrietamientos. Y bueno, este puente, la necesidad de evaluarlo, pues fue porque como parte de las obras que se estaban llevando a cabo en los carriles aledaños, pues resultaba necesario cerrar uno de estos carriles, y de alguna forma, porque es una vía muy importante, se tenía que liberar el tráfico o desviar el tráfico sobre este puente para que volviera a recibir carga. Y pues bueno, esa era la principal duda, ¿no? Esta estructura que está ahí ya deteriorada, ya que tiene sus años, que tiene sus detalles en las juntas, y que pues bueno, ya se va ahí acumulando daños paulatinamente, pues bueno, ¿en qué estado está? Y si la podemos reabrir a tráfico, ¿no? Entonces ese era el principal motivo, ¿no? Bueno, en este caso pues, tuvimos que hacer un cambio de metodología, cómo evaluar esta estructura con una prueba de carga más en el sentido de ver cualitativamente si la estructura resistía o no, ¿no? Más allá de hacer algún análisis, de poner un poco más de énfasis en el modelo, no, simplemente tenemos un puente, lo cargamos a su máxima capacidad, evaluamos si la estructura se está comportando bien y ver si cumple o no cumple, ¿no? Entonces, ver si cumple o no cumple y ver si se está comportando bien, bueno, eso también fue otro reto, y también nos tuvimos que apoyar en otros códigos de diseño, de pruebas de carga en
otras estructuras para poder determinar si estaba bien la estructura, ¿no? Entonces, uno de estos métodos en el cual nos estamos basando es el método de pruebas de carga de acuerdo con el ACI, donde en el ACI pues se tiene que hacer se hace énfasis en monitorear cómo es el periodo de carga de la estructura. Cabe mencionar que la estructura había que llenarla de camiones. En cada uno de los claros pusimos hasta 4 camiones, o sea, imagínense, en cada claro había 4, 2 en el carril de baja, 2 en el carril de alta. Entonces, como son 2 claros, al final eran 8 vehículos de aproximadamente 30, 35 toneladas cada uno, los cuales se pesaron. Y bueno, teníamos que hacerlo por fases. Meter primero un camión, luego 2 camiones, luego así hasta 4, hasta que una vez que se tuvo cargada la estructura de esta forma, dejar la carga por un periodo de 24 horas arriba de la estructura para después, al día siguiente, empezar a remover los camiones y volver a monitorear, pero ahora en sentido inverso, de tal manera que veamos y evaluemos si la estructura se está comportando de la manera correcta, ¿no? Entonces, realmente cada escalón de carga nos tomó un aproximado de media hora, más las 24 horas, y ya una vez que se cumplió eso, pues otras 4 horas para quitar la carga, ¿no? Entonces, deberíamos, aparte, estar monitoreando todos esos estados de carga, ¿no? A través de sensores. Entonces, la idea de estar monitoreando y permitiendo esta, como les digo, media hora para estar viendo cada etapa de carga, pues obedece a ver si el comportamiento de la estructura es correcto. Del equipo de investigadores que fuimos, hubo unos que asignamos a la cuadrilla de acomodar los vehículos, de ir guiando a las posiciones específicas donde se tenían que ubicar. Había otra cuadrilla que estaba a cargo del monitoreo estructural de la estructura. Había otro investigador que estaba con la plantilla de topógrafos, porque como la estructura se tenía que dejar 24 horas con la carga encima, y nosotros, por las limitaciones que tenemos en cuanto a energización de los equipos, pues no los podíamos tener ahí monitoreando. Entonces, hubo una plantilla de topógrafos que sí durante las 24 horas hizo la medición, ¿no? Entonces, teníamos que estar ahí con ellos. Y también hubo otra cuadrilla que estaba analizando las posibles aparición de grietas, ¿no? Por corte o grietas ya de flexión, ¿no? Entonces teníamos un equipo viendo afuera de la estructura, claro está, o sea, durante las pruebas no había nadie abajo de la estructura, de tal manera que se pudieran ver si se presentaban algunas grietas, estaban tomando fotos y demás. Entonces, se hicieron varios equipos y se pudo ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que se tiene que cuidar en este caso? Y de tal manera que si pasa, poder parar la prueba, es si aparecen grietas, si las deflexiones o las deformaciones están cambiando, si no se estabilizan las mediciones. Todo ese tipo de cosas nos daba a nosotros la pauta para decirle a los camiones, ¿saben qué? Ya aquí acabó la prueba, la estructura está presentando esto no funciona y tal, ¿no? Entonces, pues sí, íbamos bien armados en ese sentido, ¿no? Cabe destacar que pues, no pasó nada y la prueba se pudo hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la integridad de la estructura? Pues ya una vez que se cargó la estructura, la carga se dejó 24 horas y al día siguiente que volvimos fue la misma remoción de carga, de igual manera, fuimos quitando la carga. Entonces, al final la estructura se deforma con la carga, dura así 24 horas, y luego si tú retiras la carga, en teoría la estructura debería comportarse elásticamente y debería volver al punto donde empezó, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo mejor, pero si no pasa así, hay un criterio, que aquí lo menciona el ACI, que si la deformación remanente es igual a la deformación inicial entre 4, pues estaría bien, ¿no? Entonces, de alguna forma pudimos guiarnos a través de este criterio para decir, ok, lo ideal es que una vez que removamos la carga, vuelva a su mismo estado. Pero si no lo hace, si estamos al 25% de la carga total, pues podemos estar tranquilos, ¿no? Entonces, de esa manera, todas las mediciones, pues, fue corroborarlo. Aparte, además, corroboramos las mediciones de los topógrafos, ¿no? Ellos sí midieron durante todas las 24 horas, me parece que una vez cada hora. Entonces, sí, a los pobres les tocó ahí desvelarse, ¿no? Entonces, ahí el diseño de la prueba, pues, es así. En la parte de la izquierda, podemos ver cómo fue cómo fuimos cargando la estructura. Primero el puente vacío, etapa 1. Etapa 2, metemos 2 vehículos por claro. Etapa 3, pues 2 y 2.
etapa 4, 3 y 3, y etapa 5, 4 y 4, ¿no? En la parte de la derecha superior vemos ahí con colorcitos los diversos sensores que pusimos en la estructura, y pues abajo ahí está la cuadrilla de investigadores ya colocando los sensores, colocándolos al centro del claro. Por eso hay un hilo que se ve ahí, que pedimos a los topógrafos que nos pusieran ahí el centro del claro, y ahí entonces ahí fue donde hicimos la instrumentación, ¿no? Para poder dar seguimiento al comportamiento de la estructura. Y hay algunas fotos. Ahí estoy yo, para que no digan que yo no fui a la prueba. Ahí también algunas fotos de los andamios, los LVDT ya montados y demás. Aquí unas fotos de cómo fue la ejecución de la prueba. Ahí están algunos vehículos ya posicionándose. Lo que ven en blanco, como que en diagonales, son las líneas que marcamos al centro del claro, a un cuarto del claro y más, ¿no? Para poder guiar la ubicación final de los vehículos, ¿no? Entonces, todo eso también pedimos que nos lo marcaran. Estas son algunas pruebas ya cayendo a la tarde y otra ya literalmente en la noche, de cómo fue la etapa de carga, ¿no? Esa foto que se ve a la derecha, pues ya son los vehículos, ya son la etapa final, ¿no? Ya estábamos a punto de irnos, ¿no? Ya los vehículos iban a quedar ahí durante toda la noche. Entonces, al día siguiente, ahí estamos haciendo una inspección de la estructura, viendo si alguna posibles aperturas de grietas. Entonces, ahí nos fuimos a pasear ahí en la parte superior. Están todos los vehículos posicionados. Y ya una vez que vimos que todo estaba bien, empezamos a hacer la remoción de carga, ¿no? Aquí unas imágenes de cómo fue el proceso de monitoreo, el monitoreo estructural. Eso que ven ahí en las pantallas, pues son las señales de los sensores. La que se ve a la izquierda, más a la izquierda, son como cuadrados. Ese cuadrado es una línea prácticamente recta. Eso nos da a entender que la estructura, después de la etapa de carga, se está estabilizando. Si la estructura no se estabiliza, pues eso ya es un indicativo de que algo anda mal, ¿no? En caso no pasó. En la figura que está al centro, ahí sí se ven unas como curvas con una tendencia hacia abajo, pero eso era antes de que se estabilizara la señal, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en el especie de centro de monitoreo que armamos ahí a pie de puente, ¿no? Bueno, como les digo, las mediciones que se hicieron con topografía, esto es una cada hora. Ahí en la imagen de la izquierda, pues son las notas que nos dio el topógrafo, las escaneamos y bueno, pues fue cuestión de estar analizándolas. Entonces pasamos una tabla de Excel. La inspección visual que les digo, al día siguiente también se hizo una inspección visual en la parte inferior para ver que todo estaba bien, en los apoyos, por si había grietas por cortante y demás, ¿no? Entonces ya después que nos trajimos toda la información aquí a gabinete y la analizamos, pues pudimos llegar a esta tabla. Entonces aquí, como ven, son todos los sensores que instrumentamos, tanto de desplazamiento como de deformación. Y calculamos cuánto es la deformación remanente, o sea, sí quedó con una deformación el puente, pero pues no excedía el porcentaje del ACI, ¿no? Por lo tanto, pues nuestro fallo es que pues, la estructura cumplía, ¿no? Entonces, de alguna forma, al cliente se le entregaron estas conclusiones. De acuerdo con los resultados mostrados y el criterio de la norma ACI 318, se encuentra que el puente fue capaz de satisfacer el límite de recuperación elástica ante una condición de carga extrema, sin presentar algún daño permanente que pudiera verse comprometida su integridad. Por lo tanto, el puente puede abrirse a tráfico vehicular aprobado de la norma de pesos y dimensiones, sin riesgo para los usuarios ni la estructura en las condiciones actuales. Entonces, a día de hoy, el puente fue abierto, se abrió para dar esta vía alterna y poder continuar con las obras, y pues bueno, no hubo ningún problema. Y bueno, esto es todo el estudio que hicimos. Por mi parte, pues sí, fue un reto encontrarnos con esto, también por cuestiones de tiempo, no teníamos mucho tiempo, había que dar una respuesta inmediata. Entonces, para mí fue un reto y bueno, pues me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Entonces, pues cualquier cosa, pues estamos totalmente al pendiente. El coordinador, jefe de división y un servidor, pues estamos al pendiente de cualquier detalle, ¿no? Entonces, muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.